Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración detallada. Hoy nos metemos de lleno en un relato muy personal, ¿eh? Un fragmento titulado Mi segunda práctica en Telsur. Lo firma alguien con el seudónimo Mulder. Y es una ventana, la verdad, fascinante a una experiencia de formación allá por el Chile de finales de los 90. Sí, una época interesante. El texto nos lleva por unas prácticas en Telsur, que era una empresa de telecomunicaciones chilena. Pero ojo, esto no es un simple informe técnico, ¿eh? Para nada. Es una mezcla bastante curiosa. Por un lado, el acceso a tecnología, que en ese momento era, puntera, viajes de trabajo por el sur de Chile, y todo esto mientras al autor le estaba pasando algo personal muy, muy significativo. Eso siempre complica las cosas. Totalmente. Así que nuestra misión hoy, pues desmenuzar esta vivencia. Queremos ver qué nos cuenta sobre cómo se aprendía de tecnología entonces, los desafíos del trabajo en esa época y sobre todo cómo lo personal, pues queramos o no, siempre se acaba mezclando con lo profesional. Venga, vamos a meternos en faena. Exacto. Vamos a fijarnos en los detalles técnicos que menciona. Claro, como la fibra óptica, que para muchos en el 97 era casi ciencia ficción, pero también, y creo que es clave, en todo el contexto humano, la relación con el supervisor, qué responsabilidades le dieron siendo solo un becario, y bueno, el impacto de un error que él mismo dice que fue crucial. Es una oportunidad, yo creo, única para ver cómo se sentía eso de trabajar con tecnología punta en plena expansión de las telecos. El relato arranca con fecha. 1 de enero de 1997. El autor, Mulder, nos dice que era su segunda vez haciendo prácticas en Telsur. Esto ya nos dice algo, ¿no? Que la primera vez, pues, no debió ir mal del todo si repitió. Claro, algo bueno sacaría. Y comenta que esta segunda vez el proceso de entrada fue más sencillo, más ágil. Su supervisor, Edgardo Herrera, un ingeniero joven al que además ya conocía del año anterior. Ese es un punto interesante, ¿eh? La continuidad en una empresa, incluso para unas prácticas, pues facilita mucho las cosas, te quita esa fricción inicial, ese aterrizar. Y lo del supervisor joven, Edgardo Herrera, bueno, podría indicar varias cosas. Quizás un ambiente de trabajo más dinámico, menos, digamos, encorsetado jerárquicamente, al menos en ese equipo. O podría ser simplemente un reflejo de la industria. Las telecomunicaciones en Chile en los 90 estaban creciendo a un ritmo, vertiginoso. Necesitaban talento joven rápido y les daban responsabilidades quizás antes de lo habitual. Desde luego era una época de ebullición en ese sector. Y esta vez el autor subraya algo importante. Tuvo acceso a tecnología más avanzada. Aquí es donde la cosa se pone, para mí, realmente interesante. A ver, cuenta. Describe que pudo manejar materiales más sofisticados. Habla específicamente de fibra óptica monomodo y multimodo, y de módems que él mismo califica como carísimos. Estamos hablando de tecnología punta para 1997. Pensemos un momento lo que significaba la fibra óptica entonces. No es como ahora, que nos suena a todos. Totalmente de acuerdo. Hoy la fibra hasta casa nos parece casi normal, ¿no? Pero en 1997... y más fuera de las grandes capitales mundiales, era tecnología de vanguardia, pero de verdad. Que un estudiante en prácticas tuviera acceso directo a manipularla. Tanto la multimodo, que era más común para distancias cortas o redes locales, como la monomodo, que esa es la que permite las grandes distancias y los anchos de banda enormes, y era más compleja, más cara. Eso es notable. Sí, desde luego. Y que además manejara módems carísimos, como dice él. Pues sugiere dos cosas. Un entorno de aprendizaje con recursos, que no estaba mal. Y quizá más importante, un nivel de confianza depositado en él bastante considerable para ser un becario. Una confianza que vista ahora asusta un poquito, ¿no? Porque manejar equipos tan caros, sin mucha experiencia, tiene su riesgo. Ya te digo. Y no era solo teoría o estar cacharreando en un laboratorio, ¿eh? Describe un viaje concreto a Temuco con su supervisor, con Edgardo. La tarea era muy específica, configurar codificadores y decodificadores de una radio. Y lo llamativo, estaban conectados por fibra óptica hasta Valdivia, que son unos cuantos kilómetros, ¿eh? Sí, hay una tirada. Suena a un proyecto de cierta envergadura. Fíjate qué interesante. Usar fibra óptica para interconectar servicios de radio entre ciudades como Temuco y Valdivia. Eso ilustra perfectamente el tipo de inversión en infraestructura que se estaba haciendo en Chile en esa época. No era solo conectar teléfonos, iban más allá.
Esos codificadores y decodificadores, pues probablemente eran equipos para digitalizar señales de audio o multiplexarlas, quizás para radiodifusión o comunicaciones privadas de alguna empresa, transmitiéndolas con alta calidad y fiabilidad a larga distancia gracias a la fibra. Montar esos enlaces no era trivial, requería conocimientos técnicos precisos. Implica entender protocolos, asegurar la calidad de la señal de punta a punta, la sincronización. Vamos, trabajo delicado. Sin duda. Y no fue el único viaje. Menciona otro, esta vez a Osorno. El objetivo era revisar un nodo de datos de SAESA. Nos aclara que es una empresa eléctrica y que ese nodo tenía problemas. ¿Qué sería exactamente un nodo de datos en ese contexto? Suena importante. Pues básicamente un nodo de datos es un punto de conexión clave dentro de una red de comunicaciones. Podría ser un sitio donde se concentran varias líneas, donde hay equipos importantes como routers, switches. En el caso de SAESA, siendo una eléctrica, Telsur probablemente le daba la infraestructura de comunicaciones para gestionar su propia red eléctrica, telecontrol, datos de consumo, comunicaciones internas, esas cosas. Que tuvieran un nodo con problemas significa que alguna parte importante de esa red de comunicaciones no iba bien. Ir a revisarlo implicaba diagnosticar y solucionar problemas en la infraestructura de un cliente, y un cliente grande. Entendido. O sea, trabajo de campo real solucionando problemas para clientes importantes. Nada de fotocopias. No, parece que no. Sin embargo, el autor añade una coletilla curiosa sobre este viaje a Osorno. Dice que no fue tan relevante para él. Llama la atención, ¿no? Que lo mencione si no le pareció importante, quizá por contraste con otras cosas que sí lo fueron, o había algo más detrás. Podría ser simplemente eso, un contraste. A veces, en el recuerdo, ciertas tareas o eventos quedan eclipsados por otros que los marcaron más, ¿no? Ya sea por el desafío técnico, por lo que aprendiste o por motivos personales. La mención del nodo de SAESA, aunque sea para restarle importancia, nos da otra pincelada del tipo de trabajo, soporte técnico e infraestructura crítica de otras empresas. Algo muy habitual en una teleco, pero también es posible que esa percepción de irrelevancia se deba a que, como el propio texto sugiere más adelante, su cabeza y su corazón estaban en otro sitio en ese momento. Y aquí es donde el relato da un giro y entendemos mucho mejor esa posible desconexión o esa priorización en el recuerdo. El autor nos revela la razón y es un golpe de realidad bastante duro. A ver. Durante ese mismo año, 1997, mientras estaba metido en estas prácticas, aprendiendo sobre fibra óptica, viajando por trabajo, su abuela paterna estaba agonizando en el hospital de Valdivia. Uf. Nos da detalles. Tenía 77 años, padecía diabetes y, otras complicaciones. Vaya. Eso es fundamental. Subraya una verdad que a menudo olvidamos al hablar de trabajo o estudios. Todo ocurre sobre un telón de fondo personal que puede ser tremendamente difícil, doloroso incluso. La preocupación constante por un familiar cercano, especialmente en una situación de enfermedad grave, de final de vida, es una carga emocional y mental enorme. Claro. Intentar rendir, aprender, concentrarse en tareas técnicas complejas, mientras vives esa angustia, es una lucha interna brutal. ¿Cómo gestionamos eso? Y cómo nuestra memoria luego selecciona y da peso a unos recuerdos sobre otros. Es profundamente humano. El trabajo, por muy tecnológico o absorbente que sea, nunca ocurre en una burbuja. Es un contrapunto muy potente, ¿verdad? Por un lado, la emoción casi infantil de tocar tecnología nueva, la responsabilidad de los viajes de trabajo, sentirse útil, y por el otro, la angustia personal, la preocupación por su abuela, desarrollándose en paralelo, y además en la misma ciudad, Valdivia, donde él estaba basado parte del tiempo. Es fácil imaginar la tensión interna, la dificultad para estar plenamente presente en el trabajo. Desde luego. Y esa tensión, esa carga mental, aunque el autor no lo diga explícitamente, nos hace mirar de otra manera el desenlace de su experiencia laboral en Telsur. Porque a pesar de reconocer que aprendió algo, con esa modestia que a veces da la distancia, confiesa sin rodeos por qué no le volvieron a llamar al año siguiente. Ajá. Cometió un error. Y por lo que cuenta, no fue pequeño. Lo describe de forma muy directa. Dice que por ir acelerado, conectó una fuente de poder de forma incorrecta. Y
quemó algún equipo. Vaya. No especifica exactamente qué equipo se cargó, pero recordando el contexto de módems carísimos y la manipulación de fibra óptica, podemos intuir que no fue una tontería. Debió ser algo con un coste económico apreciable. Aquí la palabra clave es esa, acelerado. ¿Qué significa realmente? Podría ser la presión, ¿no? Autoimpuesta o externa por terminar una tarea rápido. Podría ser falta de supervisión en un momento crítico, algo que a veces pasa con los becarios. ¿Podría ser? Podría ser la simple impaciencia o el exceso de confianza de la juventud. O, conectando con lo que hablábamos antes, podría ser una consecuencia directa de esa tensión personal. Cuando uno está preocupado o estresado, es más fácil cometer descuidos, saltarse pasos, no verificar dos veces. El texto no establece la causa, pero la palabra acelerado, junto con el contexto personal que nos ha dado, pues invita a reflexionar sobre esa conexión. Es una posibilidad muy real, la verdad. Independientemente de la causa exacta de ese acelerón, el resultado fue tangible y costoso. Él mismo lo subraya con una comparación que impacta. Estima que el daño debió costar harto dinero, dice él, mucho dinero, o un dineral, como diríamos aquí. Mientras que su sueldo como becario era de apenas 50.000 pesos chilenos mensuales. Hablamos de Chile en 1997, pero aún así la desproporción es enorme. 50.000 pesos era muy, muy poco, casi simbólico. Exacto. Esa disparidad brutal entre el coste potencial de un error y la remuneración o la compensación del estudiante en formación es muy significativa. Por un lado, pone sobre la mesa el riesgo inherente que asume una empresa al permitir que personal con poca experiencia, por muy brillante que sea, maneje equipos delicados y caros. Es parte del coste de formar gente, no hay otra. Claro, es una inversión con riesgo. Pero por otro lado, también nos hace reflexionar sobre el valor que se le daba y a veces se le sigue dando al trabajo de los becarios. Esa cantidad tan baja sugiere que se veía más como una oportunidad para el estudiante que como un trabajo real, aunque las responsabilidades, como vemos, podían ser altas y las consecuencias de un error muy reales. Y caras. Y la consecuencia directa para él fue clara. No le volvieron a llamar. Lógico, desde la perspectiva puramente empresarial, quizás si un becario te quema un equipo caro, por mucho que sea un accidente o fruto de las circunstancias, la confianza se resiente. Es comprensible, sí. Pero para él, sin duda, tuvo que ser una lección aprendida de la forma más dura. Una experiencia formativa intensa en lo bueno y en lo malo. Sin lugar a dudas. Fue una lección sobre responsabilidad, sobre la importancia de la atención al detalle en entornos técnicos, sobre las consecuencias de los errores y quizás también, aunque de forma indirecta, sobre cómo las circunstancias personales pueden afectar nuestro desempeño. Una lección dolorosa, seguro, pero de las que marcan y enseñan para el futuro. Entonces, si intentamos juntar todas las piezas, ¿qué nos llevamos de este breve pero denso relato? Hemos visto, casi sentido, la emoción de un joven estudiante al trabajar con tecnología que era el futuro en ese momento, como la fibra óptica en los 90. Sí, es casi como tocar la promesa del mañana, ¿verdad? Totalmente. Y también hemos palpado la realidad del trabajo técnico sobre el terreno. No es solo diseñar o planificar, es viajar, configurar equipos específicos en sitios remotos, enfrentarse a problemas reales en nodos de comunicación de los que dependen otros servicios. Es la aplicación práctica, a veces bajo presión. De una forma muy conmovedora, también hemos sido testigos de cómo el peso de las circunstancias personales es ineludible. La preocupación por su abuela enferma tiñe toda la experiencia, aunque no estuviera directamente relacionada con las tareas técnicas. Es algo que rara vez se refleja en un currículum, pero que forma parte integral de nuestra vida laboral, claro. Y finalmente, hemos visto el impacto duradero de un error. Un error significativo cometido en un estado de aceleración, sea cual sea su causa última, con consecuencias económicas reales para la empresa y profesionales para él. Una lección sobre la responsabilidad y, quizás, sobre la fragilidad humana en entornos exigentes. Así que esta experiencia de prácticas fue mucho más que aprender a configurar unos equipos o a manejar fibra óptica. Fue un verdadero crisol. Exacto. Un crisol donde se mezcló el aprendizaje técnico avanzado, la dinámica con un supervisor que, aunque solo se mencione brevemente, la relación parece que fue positiva al principio. La gestión o la dificultad de gestionar presiones externas muy fuertes, tanto operativas como personales, como hemos visto, y el enfrentarse a las consecuencias bastante caras de las propias acciones.
Es, en pequeña escala, un reflejo bastante fiel del mundo profesional real, con sus oportunidades, sus desafíos, sus alegrías y sus momentos difíciles. Todo este relato, la tecnología punta, la tensión personal, el error final, realmente da que pensar sobre cómo funcionan estas presiones ocultas en nuestro día a día laboral, ¿no crees? Desde luego. Y quizás eso nos deja con una reflexión final para quienes nos escuchan. Teniendo en cuenta esta historia concreta sobre aprendizaje práctico, errores que cuestan dinero y el fuerte contexto personal en un campo técnico como eran las telecomunicaciones en expansión de los 90, ¿cómo creemos que las presiones externas, ya sean personales como la enfermedad de un familiar o profesionales como plazos ajustados o la complejidad de la tarea, influyen en nuestra propia toma de decisiones y en nuestra capacidad para aprender y rendir? Especialmente en entornos donde la tecnología cambia muy rápido o las responsabilidades son altas. ¿Somos realmente conscientes de cómo nos afectan esas presiones en el momento? ¿O solo las vemos con claridad como parece hacer el autor de este relato cuando miramos hacia atrás? Y más importante aún, ¿sabemos reconocer cuando esas presiones están actuando sobre nosotros o sobre las personas de nuestro equipo? Ahí queda eso.